la segunda clase del aparato digestivo y arrancamos con el estómago y vamos a terminar en el ano hoy, ¿sí? Todo el tubo digestivo vamos a ver. Y el estómago, que sería el primer segmento del tubo digestivo abdominal, ¿sí? Si no contamos esos 3-4 centímetros del esófago, va a ser considerado una dilatación del tubo digestivo que se encuentra entre el esófago y el duodeno, ¿sí? Veníamos con un tubo bastante cerrado, sí que es el esófago, y se va a dilatar a nivel del estómago, ¿sí? ¿Qué partes vamos a tener del estómago? Esto importante, ¿sí? ¿Cuáles son las partes del estómago? Vamos a tener un esfínter superior, que es el cardias, ¿sí? Una parte superior, que es el fondo, ¿sí? O fundus. Un cuerpo, un antro o antro pilórico, ¿sí? Y el píloro. ¿Bien? Acá dice conducto pilórico, pero no le den bola a la parte de conducto. Este sería el píloro, este es el antro o antropilórico, este es el cuerpo, fondo, cardias. Si dijimos, tenemos un esfínter superior, que es el cardias, tenemos un esfínter inferior, que es el píloro, ¿sí? Estos dos, hay uno que es un esfínter en serio y otro que no tanto. ¿Por qué? Porque un esfínter en serio, ¿qué necesita para hacer un esfínter justamente? Necesita tener fibras musculares circulares que lo cierren, ¿no es cierto? Bueno, el píloro las tiene, pero el cardias no. El cardias funciona como esfínter, pero en realidad no es tan esfínter. No tiene esas fibras musculares que hacen a cualquier esfínter. Bueno, y además de eso, además de estas partes del estómago, repito de nuevo, cardias, fondo, cuerpo, antro, pilórico y píloro, vamos a tener una curvatura menor en la parte más interna y una curvatura mayor en la parte más externa. ¿Sí? Esta es la curvatura mayor, esta es la curvatura menor. ¿Sí? Y vemos como hacia arriba tenemos el esófago y esto por donde se continúa es el duodeno. ¿Sí? Acá vemos un poquito de configuración más bien interna, ¿sí? Que no tiene tanta importancia, pero les cuento más o menos cómo son las capas. ¿Sí? Vamos a tener una capa serosa por afuera, tres capas musculares con fibras diferente disposición. Esto no les importa demasiado, no se preocupen. Con fibras en diferente disposición. Y hacia adentro, una capa mucosa, ¿sí? Que es donde van a tener todas las células secretoras, que va a tener estos pliegues, ¿sí? Todos estos pliegues para poder estirar el estómago cuando comemos, que a veces en algunas patologías desaparecen y hay que ver por qué es, ¿sí? Pero no les importa demasiado eso. Vean esto. Este es el cardias, este es el píloro a esta altura, ¿sí? Y fíjense cómo tenemos acá el músculo, el esfínter del píloro que les decía. Bien. Y acá fíjense cómo tenemos la curvatura menor marcada y la curvatura mayor. A ver, bueno, seguimos. Acá vemos dónde lo vamos a encontrar dentro del abdomen, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Principalmente en la primera parte en el epigastrio, ¿sí? En la parte del medio, y yéndose hacia el hipocondrio izquierdo. Quizás podemos tomar esta pequeña puntita en el mesogastrio, pero no es la mayor parte, ¿sí? La mayor parte va a estar en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo. Ya cuando antes habíamos hablado, ¿no? División de abdomen cerrado en la clase pasada. Bueno, vamos a ver un poquito de las relaciones. ¿Qué tenemos cerca del estómago? ¿Sí? Bien. Acá tenemos lo mismo que ya hemos visto. Fondo, cuerpo, antropilórico, píloro. ¿Sí? ¿Y qué vamos a tener cerca? Miren.
Hacia afuera vamos a tener ahí en el hipocondrio izquierdo el vaso, ¿no es cierto? Vaso con Z. Hacia adentro y hacia adelante el hígado. Se continúa hacia adentro también el duodeno. Hacia abajo vamos a tener esto que está acá, que es el colon transverso, ¿sí? Para que se vayan ubicando dentro de lo que es la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Acá tenemos hígado para adentro, para la derecha, a la izquierda el vaso, hacia inferior el colon transverso, y esto que está acá atrás, ¿sí? Yéndose por atrás del páncreas, del estómago, es justamente el páncreas, ¿sí? La cola del páncreas. Esto es la cola del páncreas, ¿sí? Y esto, acá a esta altura, entre el estómago y el páncreas, va a haber una pequeña cavidad que se llama trascavidad de los epiplones, ¿sí? Que es un repliegue que se hace en el peritoneo. ¿Ven todo esto que es amarillito lleno de grasa? Esto es el peritoneo, ¿bien? Em, que era una de las tres serosas del cuerpo, junto con la pleura y el pericardio, ¿sí? Esto va a envolver a prácticamente todo el abdomen desde delante y va a dejar entre el estómago, entre la cara posterior del estómago y el páncreas, una pequeña cavidad que se llama trascavidad de los epiplones, ¿sí? Entonces a veces decimos que el páncreas se relaciona con el estómago a través de la trascavidad de los epiplones, ¿sí? En el medio tiene la trascavidad de los epiplones. No tiene mayor importancia, pero para que sepan bien qué es. Bien, después tenemos dos repliegues del peritoneo que los vamos a ver después también. Uno en la curvatura menor y uno en la curvatura mayor, que son los epiplones, y el epiplón menor, que también se llama gastrohepático, porque va del estómago hacia el hígado, y el epiplón mayor, que también le dicen gastrocólico, aunque sigue después del colon, que va a la curvatura mayor del estómago, va al colon transverso y después sigue hacia adelante, ¿sí? Van a tener, vamos a ver como al final de la clase ya que los epiplones van a tener vasos y nervios adentro, ¿sí? Es la característica de los epiplones. Entonces adentro vamos a encontrar arterias, ¿sí? Que después las vamos a ver. Vamos con lo mismo, pero en otras imágenes, ¿sí? Acá tenemos el estómago, el esófago, ¿sí? El fondo, el cuerpo, el antropilórico, el píloro, la curvatura menor, la curvatura mayor. El hígado sí que está levantado, fíjense como acá estaría dibujado un ganchito, ¿sí? Acá lo tendríamos tapando todo, esta parte, ¿sí? La vesícula biliar acá en verde, el colon transverso. Y en la siguiente imagen, fíjense cómo levantamos el estómago, ¿sí? Y vamos a tener el páncreas. Y esa cavidad que se forma en el medio era la trascavidad de los epiplones. Y acá a esta altura tenemos el vaso, ¿sí? Bien, hasta acá todo fácil. Vamos, no creo que haya demasiados problemas. Ahora vamos despacito. ¿Por qué? Esto es, creo, de lo más difícil de toda la clase, la irrigación del estómago. ¿De dónde viene la irrigación del estómago? A esta altura viene la aorta, ¿sí? Acá estaría, estas fibras que vemos acá son el diafragma y esto que está acá es la aorta, ¿sí? Bien, de la aorta, ni bien pasa el diafragma, va a salir el tronco celíaco, si se acuerdan de la clase de circulatorio. El tronco celíaco tiene tres ramas. Una que va para arriba, que se llama gástrica izquierda o coronaria estomáquica, es esta que está acá, ¿sí? Otra, que se llama arteria esplénica, ¿sí? Que va hacia el vaso. Y otra, que se llama arteria hepática común, ¿sí? ¿Qué pasa? De esas tres arterias y de las uniones entre esas tres arterias, con ramitas que dan, van a dar toda la irrigación del estómago, ¿sí? De esas tres ramitas del tronco celíaco. Ahora, ¿cómo pasa eso? Bueno, ahora vamos a verlo. Por un lado teníamos, habíamos dicho, la gástrica izquierda, ¿sí? Yendo a la curvatura menor.
Si está en la curvatura menor, va a meterse adentro del epiplón menor que habíamos visto recién, ¿no es cierto? Va a ir en el medio de las hojas de esto que está acá, ¿sí? Dice ligamento, pero no le... Va a ir como metido por acá, ¿sí? Bien. Después, ¿qué vamos a tener? Esta arteria que está acá, que es la gástrica izquierda, se va a anastomosar, o sea, se va a unir acá en la curvatura menor con otra arteria que se llama gástrica derecha. ¿De dónde va a salir esta gástrica derecha? Bueno, vamos para atrás. ¿Se acuerdan la hepática común? Bueno, la hepática común se va a dividir en hepática propia y arteria gastroduodenal. Y de la hepática propia va a salir una ramita que se llama arteria gástrica derecha, ¿sí? Que es la que va a unirse con la gástrica izquierda que venía de la coronaria estomáquica y va a dar toda la irrigación a esta zona, ¿sí? A la zona de la curvatura menor. Bien, Profe, ¿puede vamos a repetir seguir. Sí, lo esto, último de la izquierda y la derecha de cuál salen? sí, 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 sí. Esto lo vamos a repetir todas las veces que necesiten porque es realmente lo más difícil de la clase, ¿sí? Como para que les quede. Igual lo vamos a ver también en el práctico que viene, pero vamos a repasarlo bien. Tenemos la aorta, ¿no? Bueno, de la aorta sale el tronco celíaco y el tronco celíaco tiene tres ramas. Por un lado la arteria esplénica, por el otro lado la arteria hepática común y por el otro lado la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda. Por ahí gástrica izquierda les resulta más fácil, ¿sí? Entonces tenemos la gástrica izquierda que va a venir todo por acá arriba, ¿sí? Y va a llegar a la curvatura menor, ¿sí? Y en la curvatura menor se va a unir a la gástrica derecha, ¿bien? ¿Y la gástrica derecha de dónde viene? Habíamos dicho que una de las tres ramas del tronco celíaco era la arteria hepática común, ¿sí? La arteria hepática común se divide en hepática propia y arteria gastroduodenal, y de la arteria hepática propia está saliendo de esta ramita de acá que se llama arteria gástrica derecha, ¿sí? Que estas dos unidas, la gástrica derecha y la gástrica izquierda, van a irrigar toda la parte interna, ¿sí? La parte de la curvatura menor del estómago. Y ahora nos quedan otras dos, ¿sí? Vamos por partes, porque en realidad creo que ya la mayor parte ya la tenemos. Vamos a repasar de nuevo. Teníamos la hepática común, que se dividía en hepática propia y gastroduodenal, ¿no es cierto? Ahora vamos a seguir lo que hace la gastroduodenal. La gastroduodenal se va a dividir bastante rápido, es muy cortita, y se va a dividir en dos. Por un lado, en realidad en tres, pero bueno, en las dos arterias pancreático-duodenales derechas superiores, que son estas que están acá, que van a ir al páncreas y al duodeno, ¿sí? Y la otra, y la que nos interesa en el estómago, es esta que se llama gastroepiploica. Acá dice gastromental porque los epiplones también le dicen aumento, ¿sí? Así que no estaría mal si quieren decirle gastroepiploica o gastromental. Gastroepiploica derecha, ¿sí? Porque viene del lado derecho del cuerpo. Y se va a unir, si hay una gastroepiploica derecha, con una izquierda, ¿no es cierto? Gastroepiploica izquierda. ¿De dónde viene la gastroepiploica izquierda? De la esplénica, ¿sí? Y ahí tenemos todo un arco que va a estar adentro del epiplón mayor, por eso se llama gastroepiploica. El epiplón mayor era acá, ¿sí? Va a venir por acá adentro, ¿sí? Y va a irrigar toda la mitad que quedaba de la curvatura mayor, ¿sí? La menor la teníamos cubierta, nos irriga la curvatura mayor. Repasamos. Arteria esplénica, ¿sí? Daba la gastroepiploica izquierda, viniendo por acá, en la curvatura mayor, y después seguía hasta el vaso, ¿no? Pero eso es aparte. Y después lo más difícil, teníamos arteria hepática común, que se dividía en hepática propia y gastroduodenal,
Y la gastroduodenal se divide en las dos pancreático-duodenales derechas superiores, ¿sí? Y esta que está acá, que era la que nos interesaba, la gastroepiploica derecha, ¿sí? Pancreático-duodenal da la gastroepiploica derecha, que la gastroepiploica derecha se une a la gastroepiploica izquierda, que ya la vimos, ¿sí? Nos quedarían por ahí unas pequeñas ramitas que vienen de la esplénica, ¿sí? Que van hacia el fondo, o sea, hacia arriba, pero con eso ya tenemos toda la irrigación del estómago, ¿sí? Vamos de nuevo, o más o menos la cacharon. Fui muy despacito para tratarlo, pero sé que es muy difícil el tema, o sea que es como muchos nombres, así que si quieren lo decimos de nuevo. Sí, por favor. Vamos de nuevo. Arrancamos desde la aorta, ¿sí? Vamos desde la aorta, acá saliendo del diafragma en el medio, ¿sí? Tronco celíaco, chiquitito, cortito. Tiene tres ramas el tronco celíaco. Nunca se puede olvidar, se puede olvidar de la gastropiploica si quieren, bueno, qué sé yo, es lo que hay. Pero nunca se pueden olvidar de las tres ramas del tronco celíaco, ¿sí? Tres ramas del tronco celíaco son la gástrica izquierda o coronaria estomáquica, la arteria esplénica, ¿sí? Y la arteria hepática común. Bien, la arteria hepática común se va a dividir en dos, una hepática propia y una gastroduodenal, ¿sí? De la hepática propia va a salir esta ramita que está acá, antes de que se vaya para el hígado. Esta ramita se llama gástrica derecha, ¿sí? La gástrica derecha se va a unir con la gástrica izquierda que venía del tronco celíaco y van a irrigar la curvatura menor. ¿Bien? Vemos la otra ramita que nos quedaba acá era la gastroduodenal, ¿sí? De la división de la hepática común. Y la gastroduodenal se divide en, primero, las dos arterias pancreático-duodenales, ¿sí? Derechas superiores que van a ir al duodeno y al páncreas después, ¿sí? Que por ahora no nos interesan. Y la otra es la gastroepiploica derecha, ¿sí? Que va a ir por la curvatura mayor, gastroepiploica derecha, y se va a unir con la gastroepiploica izquierda, que sería esta otra mitad. Yo les digo unir, pero el término correcto es anastomosan, ¿eh? Anastomosis es la unión de los dos vasos. Se va a unir, se van a estomosar con la arteria gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, ¿sí? Vamos a verlo de nuevo, pero en otro paso, en otra imagen. Tenemos como tres imágenes distintas de esto. Arteria aorta. Esta es como más confusa, pero les muestro los vasitos bien. Esta es la gástrica izquierda, ¿sí? Yendo para arriba. Acá estaría la curvatura menor, ¿sí? El estómago. Acá está la arteria esplénica, ¿sí? Que está dando. Estos son los vasitos chiquititos para ascendentes para el fondo, ¿sí? Pero eso no se estaría importando tanto. Y está dando la gastroepiploica izquierda, ¿sí? A esta altura. Y del otro lado tenemos la hepática común, que se divide en la arteria gastroduodenal y hepática propia. Y de la hepática propia está saliendo la gástrica derecha, que se unía con la gástrica izquierda. Y de la gastroduodenal está saliendo las pancreático-duodenales derechas superiores, que acá no se están, en realidad serían estas dos de acá, a esta altura, y la gastroepiploica derecha, ¿sí? Que es la que nos interesa a nosotros bien acá. Bien, vamos a ver lo mismo en otra imagen. Hoy les queda o les queda esto, ¿sí? Arteria aorta y creo que es la última de esta. Sí. La arteria aorta, el tronco celíaco. Esto cada vez lo vamos haciendo como más real, más complejo, ¿sí? Acá es más real que esto, imposible.
Tenemos el tronco celíaco, la arteria coronaria estomáquica, la arteria esplénica, y fíjense cómo se metió atrás del estómago la arteria esplénica, ¿sí? Y la arteria hepática común. ¿Bien? La hepática común está saliendo para arriba la hepática propia y para abajo la gastroduodenal. Acá de la hepática propia está saliendo la gástrica derecha, uniéndose con la gástrica izquierda. Y si nos metemos bien por atrás del estómago, yendo hacia el duodeno, ¿sí? Vamos a tener, fíjense, la gastroduodenal, yéndose para atrás, acá estaría dando las dos pancreático-duodenales derechas superiores, anterior y posterior, ¿sí? Y esta que está acá, que ya la vemos saliendo, que es la pancreático la gastroepiploica derecha, ¿sí? Uniéndose con la gastroepiploica izquierda. Bien. Vamos, paramos. ¿Dudas de esto? ¿Sí? ¿Algo? ¿Nada? Bien, perfecto. Genio. Gracias, profesor. Buenísimo. Bueno, vamos con el intestino delgado. El intestino delgado tiene tres partes, ¿sí? La primera porción es el duodeno, la segunda porción es el yeyuno y la tercera es el ilio, ¿sí? De esto vamos a decir que el duodeno es la porción fija, es la más posterior, ¿sí? Y la que no va a ser demasiado móvil, y el yeyuno del ilio van a ser móviles. ¿Por qué? El tipo de fijación que tienen, ¿sí? Estos tienen ligamento que los va a unir bien a la pared y estos están unidos por el mesenterio, que lo vamos a ver más adelante, que los deja libres en el abdomen, ¿sí? Los podemos mover tranquilamente. Y el yeyuno y en realidad van a ser el 90% del intestino delgado. El duodeno es bastante cortito, pero muy importante, ¿sí? Acá vemos la primera porción, el duodeno en amarillo, yeyuno e ilion. Pueden llegar a leer que en realidad las asas yeyunales son horizontales y el ilion verticales, eso muy relativo, pero puede ser. O sea, en una versión teórica supuestamente tienen distinta disposición, la realidad es que después en la práctica eso se va perdiendo. Lo mismo que unas diferencias entre el intestino delgado que vamos a ver después, en la práctica no es tan así. Bueno, el duodeno va a tener 4 porciones, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas porciones? La primera porción es esta y es oblicua, ¿sí? Oblicua ascendente. Acá ya estaríamos con el píloro y el estómago, ¿bien? La primera porción es oblicua, la segunda porción es descendente, sí, y esta es la más importante, ya vamos a ver por qué. La segunda porción es descendente, la tercera porción es horizontal, quedan 10 minutitos. La tercera porción es horizontal y la cuarta es ascendente, ¿sí? Y a esta altura hace un ángulo, como que da una vueltita. Esto está bien, bien, bien unido a la pared. La cuarta porción, a esta altura donde está acá, está bien pegado a la pared porque hay un músculo que se llama músculo de Treitz, que en realidad no es un músculo, sino que es un ligamento. Y forma este ángulo que se llama ángulo de Treitz, ¿sí? Bien, vamos a verlo en contexto ahora, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a encontrar más que nada? En el mesogastrio, ¿sí? No parte, estaría parte en el epigastrio, el bordecito superior, pero la más que nada en el mesogastrio, ¿sí? Como para generalizar y hacerlo fácil. Tenemos la primera porción, la segunda, la tercera, la cuarta, y acá ya arrancamos con la primera asa yeyunal, ¿sí? Fíjense cómo una de las principales relaciones, y acá se ven casi todas las relaciones, vamos a verlas. Primero va a tener el estómago, ¿sí? Bien pegado. Pero fíjense cómo está abrazando al páncreas, ¿sí? Aquí está el páncreas, esto que está acá es todo el páncreas. Fíjense cómo el duodeno está abrazando al páncreas como principal relación. Después hacia atrás va a tener la aorta y la vena cava superior, la vena cava inferior, digo, no superior, Dios. La aorta y la aorta y la vena cava inferior, ¿sí? Y hacia adelante va a tener el colon transverso más que nada. Acá está cortado, pero vendría así, ¿sí? Como lo estoy dibujando acá. Y ahora vamos con
¿Por qué es tan importante la segunda porción del duodeno? Fíjense la configuración interna. Acá tenemos la primera porción, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿sí? Fíjense acá hay como una pequeña rugosidad, ¿sí? Y hay como dos conductos. Bueno, acá están, en esta segunda porción, están desembocando dos cosas. Igual esperen un segundo. Sí, esta está mucho mejor. Están desembocando dos cosas. Esta es la segunda porción del duodeno. Fíjense, esto que se llama acá tiene un montón de nombres. Que ven acá tiene un montón de nombres, este agujerito. Se puede llamar papila, que parece el nombre más común. Se puede llamar carúncula mayor. Se puede llamar ampolla de váter, ¿sí? Tiene muchos, muchos nombres. Pero lo importante es que en este agujerito que está acá, sea papila, sea carúncula mayor, sea ampolla de váter, van a desembocar dos cosas. Por un lado, esto en amarillito que está acá, que es el conducto pancreático principal, ¿sí? O conducto de Wirsung, también le dicen. Páncreas, nos vemos la clase que viene, es muy cortito igual. Conducto de Wirsung. Después tenemos este conducto que está acá, ¿sí? Que es el conducto colédoco. Que este conducto colédoco es la parte final, también lo vamos a terminar de ver la clase que viene, pero es la parte final de la vía biliar, ¿sí? Acá arriba vamos a tener el conducto cístico y los conductos hepáticos, o sea que toda la bilis que vienen de la vesícula y del hígado van a terminar el conducto colédoco y terminan en la segunda porción del duodeno, o sea, la bilis termina en el intestino, ¿sí? ¿Para qué? Para poder digerir las grasas, ¿bien? Entonces, en la segunda porción del duodeno es la más importante del duodeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener la desembocadura en la ampolla de váter o carúncula mayor o papila del conducto colédoco y el conducto de Wirsung o conducto pancreático principal, ¿sí? Ahora, justo arribita tenemos esto que está acá. Si esta era la carúncula mayor, esta es la carúncula menor. Y en esta carúncula menor, que está un poquito más arriba, vamos a tener un solo conducto chiquitito, que es el conducto pancreático accesorio o de Santorini, ¿sí? Conducto pancreático accesorio. Ahora lo vemos de nuevo en esta. Ven cómo tenemos el conducto pancreático principal acá, yendo a la ampolla de váter. El conducto colédoco en verde, también lo mismo. Y yendo un poquito más arriba, el conducto pancreático accesorio, ¿sí? Un poquito de irrigación. La mayoría ya lo tenemos igual, no se preocupen. Es bastante fácil esto. Va a ser, ¿se acuerdan de la gastroduodenal, sí? Que daba, eso, la mitad del duodeno va a estar irrigado por esta gastroduodenal, o sea, por el tronco celíaco, y la segunda mitad por ramas de la mesentérica superior, ¿sí? Va a ser mitad tronco celíaco, mitad arteria mesentérica superior, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que acá tenemos las ramas de la gastrodenal y las pancreaticodenales derechas superiores, posterior y anterior, ¿sí? Estas dos, ¿sí? Son las pancreaticodenales derechas superiores, derecha a la derecha, pancreaticodenales porque van al páncreas y al duodeno, ¿sí? Superiores porque vienen de arriba, y anterior y posterior porque son dos, una por delante y otra por detrás del páncreas, ¿sí? Y si hay pancreaticodenales derechas superiores, hay pancreaticodenales derechas inferiores, ¿no es cierto? ¿Qué cuáles van a ser? Arteria mesentérica superior da estas ramitas, ¿sí? Pancreaticodenal derecha inferior del anterior y posterior, ¿sí? Además, vamos a tener otra arteria que está acá, ¿sí? Que va a venir va a venir con ramitas de la esplénica y se van a estomosar con ramitas eh, de la mesentérica superior. Se llama la arteria pancreática magna. Pero esa es más del páncreas ya, ¿sí? El duodeno en realidad solamente viene por este arco que está acá. Lo más importante, como para resumirlo, Profe, como para... perdón, Sí, una compañera preguntó por el chat cuál era la segunda
parte que irriga el duodeno, por si no lo leyó. Ay, muy bien, gracias. Muchas gracias. Justo no lo había leído. Hola, profe. Sí. Bien, eso, para resumirlo, vamos a hacer así. La mitad de arriba va a ser el tronco celíaco, ¿sí? ¿A través de qué? De las pancreático-duodenales derechas, ¿sí? Superiores. Y la mitad de abajo del duodeno van a ser las pancreático-duodenales derechas inferiores. Son estas dos que están acá, que van a venir de la mesentérica superior, ¿sí? Entonces, mitad de arriba, tronco celíaco, mitad de abajo, mesentérica superior. ¿Bien? La mitad de arriba, ¿a través de qué? A través de las pancreático-duodenales derechas, ¿sí? Que van a venir de la gastroduodenal, que a su vez venían de la hepática común, de la división de la hepática común, y la hepática común en la rama del tronco celíaco, ¿sí? Yendo para atrás. Y en la parte de la mesentérica superior es bastante más fácil porque tenemos las pancreático-duodenales que salen directo de la mesentérica superior, ¿sí? En realidad, como resumen eso, la irrigación del duodeno estaría dada por parte del tronco celíaco y parte de la mesentérica superior. Vamos a seguir, yo creo que debe haber alguna... Sí. Esta es más o menos lo mismo que ya veníamos dando, así que vamos a pasarlo. Y vamos con el yeyuno ilio, ¿sí? La primera porción, fíjense cómo tenemos, en realidad el duodeno es bastante cortito, y a partir de acá ya tenemos asas yeyunales y asas, bueno, las asas delgadas del ilion, ¿sí? Esto, como ven, son asas porque van dando vueltas, ¿sí? Se les dice asas delgadas porque van dando vueltas adentro del abdomen. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el intestino en realidad estaba metido donde puede, ¿sí? Porque está bastante libre. Bueno, es más o menos así, ¿sí? Es más o menos así como lo vemos ahora. Está como metido donde le da el espacio. No es que tiene un lugar perfectamente fijo. Arranca desde el medio, pero después está metido donde le da el espacio. Y acá tenemos otra de las cosas que en realidad está descrito con que es así, pero en realidad no es tan así, ¿sí? Las diferencias entre el yeyuno y el ilion. En la práctica son iguales, ¿sí? Sí hay diferencias entre el intestino delgado y grueso, que serían entre el colon y el yeyuno ilion. Esas las vamos a ver después. Pero la práctica es que este cuadrito es muy relativo. Yo les cuento igual. Y esperemos que vayan entrando los últimos. Por ahora venimos bien, ¿no? Sí, profe. Gracias. Gracias por contestar. Si no, siempre quedo Sí, como sí. hablando solo. Y me termino contestando solo. Bueno, ahí va. Vamos a seguir. Bueno, les decía, acá hay eh, pequeñas diferencias supuestamente del intestino delgado y grueso, del intestino delgado entre sí, sí, de yeyuno ilion, de las dos partes que nos quedaban del intestino delgado, que en realidad son medio relativas, pero bueno, en la práctica es difícil diferenciar el intestino delgado entre sí.
Supuestamente el yeyuno es más rojo y el ilion es más rosa pálido. Eh, en realidad, nada. Ya les digo las cosas que pueden llegar a ver. Si llega a ver algo que pueda llegar a valer la pena, yo se los cuento. Esto no vale la pena porque sinceramente no es. ¿Es móvil o es fijo, profesor? Porque, Esta parte, tanto el yeyuno ilion es la parte móvil. Es la bien, parte móvil del intestino delgado. ¿Sí? Eso sí es importantísimo. bien. El duodeno es fijo, el yeyuno ilion es la parte móvil. ¿Sí? Eh, Supuestamente el yeyuno es un poquito más, un mínimamente más grande que el ilion, y tiene sentido porque en realidad el tubo digestivo como que se iría achicando, pero eh, la parte del intestino delgado, pero la diferencia es muy, muy, muy finita. Lo mismo con la pared. En el yeyuno sería un poquito más gruesa y se va afinando en el ilion con mayor vascularización, en realidad distintas con vasos rectos más largos. Esto sí, en realidad pasa a veces. El tema de los vasos rectos. En la primera porción, la irrigación del intestino delgado es re fácil, es la mesentérica superior, ¿sí? Todo el intestino delgado está irrigado por la mesentérica superior, o en realidad todo el yeyuno ilion, ¿sí? Porque en el intestino delgado tenemos que incluir al duodeno. Pero todo el yeyuno ilion está irrigado por la mesentérica superior, ¿sí? Pero como detalle, les cuento que esas ramitas de la mesentérica superior, ¿sí? Van a ser arcos. Fíjense cómo están formados acá. Van a ser arcos entre sí, que llaman primarios, secundarios y terciarios, ¿sí? Primarios y secundarios. Y hay una pequeña diferencia que en el yeyuno los vasos van a terminar siempre en ambos lugares en vasos rectos. En esto que están acá se llaman vasos rectos, ¿sí? Todo viene de la mesentérica superior igual. Se llaman vasos rectos. Los vasos rectos en el yeyuno son más largos que en el ilion. En el ilion hay más arcos y en el yeyuno tienen más vasos rectos, digamos, o más trayecto esos vasos. Eso es algo que sí es real. Luego tenemos la grasa mesentérica, en realidad no importa, y el tejido linfático tampoco, es completamente anecdótico. Esto sí les quería mostrar. Fíjense, este es el intestino delgado. Bien, fíjense cómo está unido, ¿sí? Esto es peritoneo, ¿sí? Y más precisamente, esto es lo que le une a la pared. Este repliegue del peritoneo es lo que le une a la pared. ¿Y cómo se llama esto? Mesenterio, ¿sí? El mesenterio va a ser el repliegue del peritoneo que une a la pared el intestino delgado, ¿sí? Y va a ser como que se va a abrir en forma de abanico, ¿sí? Se va a unir va a arrancar en 20 centímetros más o menos, unido a la pared abdominal, y se va a ir abriendo en abanico, así como está acá, y va a llegar a medir metros, ¿sí? Y adentro de este mesenterio van a estar todas las arterias, que es un meso del mesenterio, ya vamos a ver qué es un meso, va a estar todas las arterias, ¿sí? Que vienen de la mesentérica superior que irrigan el intestino delgado. ¿Bien? Y esto era como para mostrarles cómo son los vasos rectos, ¿sí? Así se ve un intestino delgado real adentro de una cirugía. Estos son los arcos que les contaba y estos son los vasos rectos, ¿sí? Y todo esto es cómo está unido el mesenterio. Así se puede sacar un asa intestinal del abdomen, están recontra sueltas, ¿sí? Esto no es que cortaron algo, bueno, obviamente abrieron la pared abdominal, ¿no? Pero esto está suelto, ¿sí? El mesenterio es grande, es flexible y pueden correr las asas intestinales. Esto también les marca detalle. Eh, a veces en las películas de bajo presupuesto, cuando a alguien le corta el abdomen y se le caen los intestinos, alguna cosa así asquerosa, no suelen hacer el mesenterio. Van a ver que hacen solamente el intestino y ahora se pueden reír de que es poco exacta la película. Pero bueno, la irrigación ya la habíamos visto, ¿sí? La irrigación arterial va a venir de la mesentérica superior
Y la irrigación venosa va a venir de la vena mesentérica superior, pero si se acuerdan un poquito, la vena mesentérica superior tenía el detalle que iba a ir a la vena porta, no a la vena cava inferior, ¿sí? Acuérdense de eso, que la vena porta después iba al hígado. Si se acuerdan del práctico de irrigación, lo habíamos visto. Igual lo vemos la clase que viene, la vena porta también, como que la repasamos. Vamos con el colon. El colon es el intestino grueso, ¿sí? Queda muy poquito ya. Va a quedar todo el colon recto y ya terminamos. El colon es el intestino grueso, ¿sí? Que va a estar formado por diferentes porciones. Tenemos el ciego, que es la primera parte de acá. El colon ascendente, ¿sí? Decimos esto es ascendente, tomamos este orden porque acá tenemos la válvula iliocecal, ¿sí? Que es de donde conecta con el intestino delgado. Entonces tomamos este orden porque es básicamente el trayecto del tubo digestivo, ¿sí? Por donde va a ir pasando la comida. Arrancamos entonces el ciego, acá, ¿sí? Que en el ciego vamos a ver que tenemos el detalle del apéndice saliendo. Vamos a seguir con el colon ascendente. Vemos acá el ángulo hepático del colon, ¿sí? El colon transverso, el ángulo esplénico del colon, porque está al lado del vaso, el colon descendente, el colon sigmoides, porque tiene forma de S, ¿sí? El recto, es como una dilatación final del colon, ¿sí? Y lo último, el ano, ¿sí? Pero esto ya recto y ano no serían parte del colon. Vamos de nuevo, pero rapidito, antes de seguir. Ciego, colon ascendente, ángulo hepático, transverso, ángulo esplénico, descendente y colon sigmoides, ¿sí? Bien, en esta diapo les quiero mostrar, ¿se acuerdan que les dije que las diferencias entre yeyuno y ilion en realidad no eran tales? Bueno, las diferencias entre el colon, el intestino delgado y el intestino grueso sí son, ¿sí? Entre el colon y el yeyuno y ilion sí son, ¿sí? Son estas tres y son importantes y es la diferencia. ¿Por qué? Porque me dicen, pero el colon es mucho más grande en general. Sí, pero si yo tengo inflamado el intestino delgado o dilatado por una obstrucción, yo no me voy a dar cuenta por el calibre, así que tengo que buscar otras cosas. Lo más importante es la pared, se recontradiferencian por estas tres cosas. La primera es las austras o saculaciones que tiene el colon. Estas son tres cosas que tiene el colon que no tiene el intestino delgado, ¿sí? Austras o saculaciones, ¿qué son estos? Fíjense. Tiene austras, tiene sacos, ¿sí? Fíjense eso, la pared del intestino delgado era lisa, completamente lisa, ¿sí? La segunda son las tenias, que son estas ramitas fibrosas que tenemos por acá. Son tres, ¿sí? Acá llegamos a ver dos, una acá, habría otras dos del otro lado. Y de esas tres tenias, que no las tiene el intestino delgado, van a salir estas pequeñas bolitas de grasa, que tampoco las tiene el intestino delgado, que se llaman apéndices epiploicos, ¿sí? Entonces, las tres diferencias entre el intestino delgado y el colon, ¿sí? O el intestino grueso, son las austras o saculaciones, las tenias y los apéndices epiploicos, ¿sí? Ahora vamos un poquito con cada región. Bien, el ciego. ¿Dónde vamos a encontrar el ciego? En la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Y lo más importante, bueno, acá vamos a tener, fíjense cómo tenemos la válvula iliocecal o iliocólica, ¿sí? Esta sería la última asa intestinal del intestino delgado, conectándose con el colon, ¿sí? Acá tenemos el ciego, y saliendo del ciego, esto que es el apéndice vermicular o vermiforme, ¿sí? Que es lo que se inflama y los tienen que operar de urgencia. Esto va a estar todo esto en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Importantísimo, está en la fosa ilíaca derecha. Y bueno, van a estar irrigados por ramas de la mesentérica superior, pero eso lo vamos a ver después cuando veamos todo el intestino delgado. Esto ya lo vamos a tener en el flanco, el colon ascendente,
el ángulo hepático en el hipocondrio derecho, el colon transverso, estamos ahí entre mesogastrio y epigastrio, ahí en el borde, más en el mesogastrio. El ángulo esplénico en el hipocondrio izquierdo, el colon descendente en el flanco izquierdo, el colon sigmoides en la fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Y el recto en el recto en el hipogastrio, ¿sí? Vamos un poquito con la irrigación, pero bien fácil en realidad, no es muy difícil. Concepto básico primero, ¿sí? Después, si quieren, charlamos un cachito de las ramitas, pero quiero primero concepto básico. Vamos a hacer una división, un corte, ¿sí? En los 2/3 del colon transverso, ¿sí? Más o menos acá donde estoy yo ahora. De la mitad de este punto, de los 2/3 derecho con el tercio izquierdo del colon hacia la derecha, va a estar irrigado por la mesentérica superior. Este es el colon, se conoce como colon derecho, ¿sí? Esto es el colon derecho, esto es el colon izquierdo, ¿sí? El colon derecho va a estar irrigado por la mesentérica superior, el colon izquierdo va a estar irrigado por la mesentérica inferior, ¿sí? Ese es el concepto básico que quiero. Eso es lo que no se pueden olvidar. Colon derecho, mesentérica superior, colon izquierdo, mesentérica inferior, ¿sí? Después, si quieren ir un poquito más fino, y vamos a tener la mesentérica superior, vamos a tener las arterias irrigando las arterias cólicas, ¿sí? La cólica inferior, la cólica media y la cólica superior, que van a dar como también pequeños arcos que se van a terminar uniendo entre sí, ¿sí? Vamos terminando viendo por acá. Y además va a dar una pequeña rama que estaría acá, ¿sí? Yendo hacia el apéndice, la arteria pendicular y las últimas ramas ciliares. Pero eso ya es como para afinarlo un poco. Del otro lado tendremos también las cólicas, la cólica izquierda superior y la cólica izquierda inferior viniendo por acá y las arterias sigmoideas. Pero acuérdense de eso, mesentérica inferior, colon izquierdo, mesentérica superior, colon derecho. En el medio ven que se forma como un arco, como una unión entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior, que sería esta que está acá, ¿no es cierto? ¿Ven este arco? Esto se llama arco de Riolano, ¿sí? Tiene un nombre, se llama arco de Riolano. Esta unión entre los dos tipos de irrigación, ¿sí? Irrigación venosa, como habíamos dicho también, van a venir las arterias mesentéricas, las venas mesentéricas superior e inferior, que van a ir a la porta, no van a ir a la vena cava inferior, ¿sí? Van a la vena porta. Con lo cual, si prestaran un poquito de atención, ya se van a ir dando cuenta que la mayor parte de la sangre del intestino, tanto delgado como grueso, o sea, toda la sangre que está sacando nutrientes, está yendo hacia el hígado, ¿sí? A través de la porta. Fíjense el tema de la funcionalidad, ¿sí? Acá tenemos las mesentéricas superior, las cólicas inferior, inferior, media y superior, ¿sí? Las cólicas izquierdas también, la cólica izquierda superior, media y las ramas sigmoideas. ¿Bien? Acá ya están saliendo las arterias hemorroidales, que es lo que vamos a ver ahora. Por ahora bien el cálculo, porque en realidad no es un práctico difícil, es bastante contenido, pero es lindo. Bueno, acá tenemos la última parte de la clase, quedan 2 o 3 diapos nada más, ¿sí? Vamos a tener esta dilatación, que es el recto, ¿sí? Y en el recto tenemos 2 o 3 cositas que nombrar. Lo primero es que vamos a encontrarlo, ¿sí? En la parte más posterior del hipogastrio. Y va a tener estas válvulas que se llaman válvulas de Houston, ¿sí? Que no van a tener una función en realidad, pero vendrían a ser como la parte de adentro de las saculaciones del colon, ¿sí? Se llaman válvulas de Houston. Y si vamos yendo para abajo, todo esto es mucoso, todo esto es mucoso, y acá arrancamos en el ano ya, ¿sí? Y en el ano vamos a tener como esta pequeña lucha de epitelios y de tejidos, donde vamos a tener hacia afuera ectodermo. Ectodermo es la parte embrionaria de la piel, ¿sí? Entonces hacia afuera piel y hacia adentro mucosa.
En esto van a formarse estas columnas que están acá, que se llaman columnas de Morgagni, ¿sí? Que vamos a tener columnas por un lado y criptas por el otro, ¿sí? Vamos a ver columna, 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 y en el medio, entre medio de las columnas, las criptas de Morgagni, ¿sí? Y a los costados vamos a tener dos cosas. Esto que está acá son los dos esfínteres externos del ano, ¿sí? El esfínter externo es un músculo estriado, ¿sí? Es un músculo que controlan voluntariamente. Bien, ahora tenemos un esfínter externo, dos esfínteres externos, uno de cada lado. Si vemos este corte, que en realidad es un círculo, ¿sí? Rodeando todo. Y tenemos esfínter interno, que sería esto que estaría por acá, ¿sí? La parte de más adentro. Está un poquito más arriba. Este esfínter interno en realidad es músculo liso, o sea, nosotros no lo controlamos. Entonces el esfínter externo no lo controlamos, el músculo liso, el esfínter externo sí. ¿Sí? Vemos lo mismo pero de costadito, ¿sí? Vemos como acá estaríamos en el hipogastrio. Esto es un hombre, ¿sí? Tenemos el recto, el ano, ¿sí? La vejiga hacia adelante, ¿sí? Y este espacio que está acá, ya lo vamos a ver después también, pero se llama fondo de saco de Douglas, ¿sí? Esto sería la próstata de la uretra. Un poquito con la irrigación del recto, ¿bien? Y ya casi estamos. Bien, vamos a estar, va a estar dado por las arterias hemorroidales la irrigación. Y vamos a tener arterias hemorroidales superior, media e inferior, ¿sí? Las superiores, que son estas dos que están acá, van a venir de la mesentérica inferior, ¿sí? Y las medias e inferiores van a venir de la arteria ilíaca interna, ¿sí? A esta altura, acá. Arteria ilíaca interna, ¿sí? Hemorroidal inferior viene en realidad a través de la pudenda interna, que es también una rama de la ilíaca interna. Así que decimos que la hemorroidal media y la inferior vienen de la ilíaca interna. Y lo mismo pasa con las venas, ¿sí? Las hemorroidales superiores vienen de la mesentérica inferior y las hemorroidales medias e inferiores vienen, fíjense cómo se forma una red acá, no es tan fácil como las arterias, vienen de la ilíaca interna. ¿Qué pasa? ¿Por qué me molesta en ponerles una diapo de esto? Por dos cosas. Una, por el sentido práctico. ¿Ven estas arterias, estas venas hemorroidales, ¿sí? Cómo forman una red. Bueno, estas a veces se dilatan, ¿sí? Congestionan y son las que forman las hemorroides, ¿sí? Estas dilataciones de las venas del plexo hemorroidal son las que forman las hemorroides, recontra comunes, ¿sí? Esa es la causa más frecuente es que pasa, ¿sí? No tiene mucha, solamente se dilatan las venas y pasa eso. Ahora, hay una causa más rara para que se formen hemorroides, eh, pero también más linda a nivel anatómico. Fíjense esto. Tenemos las hemorroides superiores, van a venir de la mesentérica inferior, ¿no es cierto? Entonces van a drenar en la vena porta. Pero las hemorroidales medias e inferiores van a venir de la vena ilíaca interna, entonces van a drenar en la vena cava, ¿sí? Acá se nos están uniendo dos sistemas adentro del recto, ¿sí? Se nos une el sistema cava con el sistema de la vena porta. Entonces, a veces pasa cuando la vena porta, cuando hay cirrosis en el hígado o ciertas patologías que hacen que aumente la presión en la vena porta, se forman para compensar dilataciones en las venas hemorroidales, ¿sí? Se forman hemorroides para compensar el aumento de presión y esa sangre va más hacia el sistema de la vena cava, ¿sí? Se llaman anastomosis portocava. De esa hay 3 o 4 más que hay, que no las vamos a ver ahora. Creo que el caso que viene están. Era un detalle de color como perciban cómo se une también el sistema de la vena porta y el sistema de la vena cava, ¿sí? Y vamos un poquito con peritoneo. Que de peritoneo yo quiero que sepan las cosas más básicas, como el concepto básico, ¿sí? Hay un cuadrito que van a tener que saber y después el resto es como que tengan la idea básica. Disculpe, Sí, ¿puede repetir cuál de las arterias hemorroidales superiores, cuál irrigaba
iba a la mesentérica. Las dos superiores van a la mesentérica inferior, ¿sí? Las medias y las inferiores van a la vena ilíaca interna o a la arteria ilíaca interna, de acuerdo cómo es lo mismo. Listo, gracias. Era eso que me perdí justo. Está bien. Bueno, estamos hablando del peritoneo, ¿no? Habíamos dicho que era una de las tres cerosas del cuerpo, ¿sí? Junto con el pericardio y la pleura. Y quiero que se lo imaginen de esta manera, el peritoneo. Imagínense que esta es la parte anterior del abdomen, yo saco esta pared y meto una bolsa o un globo, ¿sí? Y como que lo voy empujando hacia atrás, ¿bien? Fíjense cómo tenemos los bordes, cómo lo iría empujando hacia atrás, ¿sí? Entonces va cubriendo todo el abdomen, pero como desde adelante para atrás, ¿sí? Fíjense cómo va cubriendo las vísceras, como que las va tapando, ¿sí? Y eso hace que nos queden órganos adentro del peritoneo envueltos y órganos atrás, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, los riñones, la aorta, la vena cava, van a ser retroperitoneales, ¿sí? Porque están atrás del peritoneo, y órganos como el estómago, ¿sí? Por decirles algo, o el hígado, van a ser órganos peritoneales, o gran parte de las asas intestinales, van a ser órganos peritoneales, pues están adentro del peritoneo. Eso es como para que vean más o menos cómo es el peritoneo, ¿sí? Más o menos cómo sería la idea de cómo lo envuelve. No me interesa tanto esto, pero como para que tengan una idea de qué estoy hablando, ¿sí? Esto sí es importantísimo. El peritoneo va a tener diferentes repliegues, ¿sí? Que los más importantes son cuatro: los epiplones, los mesos, los ligamentos y las fascias de coalescencia. Y es la forma en que van a unir órganos entre sí y órganos a la pared, ¿sí? A la pared, cuando digo a la pared, es a la pared del abdomen, y en general es a la pared posterior, ¿sí? Ahora, como para fijarlos. Ahora, se van a diferenciar entre ellos en base a este cuadrito. Fíjense, con vasos, sin vasos, une órgano con órgano, une órgano a pared, ¿sí? Bien, si une un órgano con un órgano y tiene vasos, se llama epiplón. Bien, si une un órgano con un órgano y no tiene vasos, se llama ligamento. Si une un órgano a la pared y tiene vasos, se llama meso. Y si une un órgano a la pared y no tiene vaso, se llama fascia de coalescencia. Ejemplos de epiplones, o sea, de que un órgano repliegue del peritoneo, todo esto son repliegues del peritoneo, que un órgano con otro y tienen vasos, son los epiplones, y el epiplón mayor y el epiplón menor. Los dos más típicos, ¿sí? El epiplón que habíamos visto hoy en el estómago, gastropático y gastrocólico. Esos son los dos epiplones. Y tienen vasos porque tenían las ramas del tronco celíaco adentro. ¿Se acuerdan que habíamos nombrado eso? Esos son los epiplones. Ligamentos, después cuando veamos hígado van a ver que tenemos ligamento redondo, ligamento falciforme, ligamentos coronarios, tenemos un montón de ligamentos que van a unir un órgano con otro órgano, ¿sí? Y o no lo unen a la pared, pero no tienen vasos. Esa es la característica más importante, ¿sí? Y después tenemos que unan órgano a la pared. Tenemos el primero, va a ser el meso. ¿Qué ejemplo vimos de meso hoy? El mesenterio, ¿sí? El mesenterio era el que unía las asas intestinales en el intestino delgado a la pared abdominal, ¿sí? Y tenía todas las ramas de la mesentérica superior adentro para llegar al intestino. Y el otro, si no tiene vasos y un órgano a la pared, son las fases de coalescencia. Las fases de coalescencia no nombré ninguna, pero están en el colon, ¿sí? En las diferentes porciones del colon, el colon ascendente, el colon descendente, sobre todo son las fases de Tolt, se llaman, y son fascias de coalescencia, ¿sí? Una del órgano a la pared y no tienen vasos. Son muy parecidos al ligamento, pero en vez de ir de órgano a órgano, unen el órgano a la pared. Eso es como para que sepan diferenciar cuando leen las cosas, ¿sí? Una cosa más que les quería mostrar. Y esta creo que es la última diapo. Fíjense esto. Esta sería la línea del peritoneo, las líneas azules, ¿sí? Esto es una mujer, esto es un hombre, ¿sí? Fíjense que hay zonas de declive. Cuando uno está parado, hay veces
en el intestino o en la cavidad abdominal en sí se junta líquido, ¿sí? Y ese líquido va por gravedad, si no está parado, a las zonas más declives. Y la zona más declive es esta y esta, ¿sí? Pero principalmente esta y esta. ¿Saben cómo se llama esa zona? Se llama fondo de saco de Douglas, ¿sí? Y va a diferir entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Fondo de saco de Douglas, ¿sí? Una zona de declive, un fondo de saco, ¿sí? En el hombre va a estar entre la vejiga y el recto. Y la mujer, como tenemos el útero ahí en el medio, vamos a tener dos fondos de saco, ¿sí? El de Douglas va a estar entre el útero, que es este que está acá, y el recto, o sea, el más posterior, ¿sí? Y después tenemos un fondo de saco nuevo que no estaba antes, que es el vésico uterino, que es este chiquitito que está acá, ¿sí? Más importante es el fondo de saco de Douglas entre el útero y el recto. ¿Se entiende el concepto de fondo de saco? O sea, de fondo de saco de Douglas sobre todo, ¿sí? Es como un reparo que quería que vean. ¿Es el que se diferencia, cómo dijiste? Es una zona de declive, es un repliegue del peritoneo, sí, pero en realidad es una zona declive del cuerpo, o sea, es una zona a donde va a formarse, va a drenar todas las colecciones, o sea, todo el líquido del abdomen. Es una zona de declive, una zona donde va a caer todo, ¿sí? Como si fuera un pozo, digamos, en el abdomen. Cuando uno está parado, las cosas caen hacia abajo por gravedad y este sería un pozo dentro del peritoneo, ¿sí? Y los más importantes se llaman fondo de saco de Douglas, ¿sí? En el hombre, entre la vejiga y el recto, ¿sí? Que se llama vésico rectal o fondo de saco de Douglas. Y en la mujer el fondo de saco de Douglas es entre el recto y el útero, ¿sí? Además, en la mujer tenemos uno más, que es el vésico uterino, que está adelante, ¿sí? Porque el útero nos está dividiendo en dos. El fondo de saco que estaba en el hombre, ¿sí? Imagínense que acá tuviéramos el útero. Bien, la última era como para volver a mostrarles los mesos, ¿sí? Este Profesor, era, perdón, sí. en las imágenes hablan de elementos nobles. Sí, ¿Tienen que ver con irrigación? elemento noble en anatomía es todo, sí, todo vaso y nervio en general. Todo vaso y nervio se le dice elemento noble en general. Son términos anatómicos como para generalizar. Bien, gracias. ¿Ah? Les quería mostrar en esta el epiplón menor, ¿sí? O aumento menor, que es el otro nombre que tenía, en la curvatura menor del estómago, ¿sí? Gastrohepático, y el epiplón mayor saliendo de la curvatura mayor y llegando al colon transverso y siguiendo hacia abajo también. Que eso también le dicen delantal de los epiplones, también le dicen, ¿sí? Es como toda la grasa que va cubriendo la entrada del abdomen. Y creo que con eso terminamos, sí. Bueno, ¿les gustó la clase de hoy? ¿Dudas? ¿Quieren volver a ver algo? Yo les dije que después de la clase de neuro iba a ser más cortito todo. Algo de la grasa visceral, ¿eso es importante? No. A ver, hay dos tipos de grasa. La grasa de la pared del abdomen, sí, la que está en el tejido subcutáneo, que estaríamos, imagínense que está en la pared del abdomen, en el tejido subcutáneo eh, vamos a tener la grasa parietal, digamos, la pared del abdomen. La grasa visceral en anatomía sí vendría a ser la grasa que está en el peritoneo y la que se acumula en los órganos, ¿sí? Sí, es la más peligrosa, como van a decirles un montón de veces, es la más difícil de sacar también, pero en anatomía no le vamos a dar mucha bola a eso, en realidad. Es la grasa que se va acumulando en el peritoneo y adentro de los órganos en la pared, ¿sí? Pero sería todo esto amarillo es grasa, ¿sí? Sería la cantidad de grasa. Es normal tener grasa ahí, sí. El tema es cuánta. El grosor también se va cambiando de acuerdo a la persona. Muy bien, gracias.
¿Algo más que quieran charlar? Profe, Sí, en el colon dijo que había un apéndice. sí. ¿Cómo era Vamos el a charlar. nombre? En realidad con apéndice ya está, pero apéndice vermicular o vermiforme para darle el nombre completo. Pero si vos decís apéndice y estás hablando del colon, ya todo el mundo sabe de qué estás hablando, ¿sí? Perfecto. Y después hay un arco que era la irrigación. Arco. Arcada de Riolano, ¿sí? No es tan importante igual saberse el nombre de Arcada de Riolano, era más un dato extra, pero sería como la unión entre la mesentérica inferior y la mesentérica superior, ¿sí? Sí. ¿Algo más que quieren charlar? Si Profe, no, le hago una sí. pregunta. Cuando hablamos sobre el colon, si bien usted dijo que no forma parte el recto y el ano, sí, como que lo nombró bastante. Si en el examen nos preguntan sobre el colon, no lo tenemos, eso, perdón. No, las Preguntas porciones sobre del el colon colon, no son, claro, no son recto y ano. Nunca no digan recto y ano, porque en realidad es la parte final del tubo digestivo, pero el recto no es parte del colon. El colon llega hasta el colon sigmoides, ¿sí? listo. Arrancan el ciego, de hecho el ciego a veces ni siquiera lo cuentan, pues lo cuentan como parte del colon ascendente, pero cuéntenlo ustedes. Mejor decir de más que de menos. Eh, Incluso si ven que están en un examen, parcial no pueden hacer conmigo, pero si ven que están en el final y de repente llegaron al colon sigmoides y se les quedan mirando como diciendo y sigan, dicen, bueno, sí, después sigue el recto y el ano. Eh, eh, por las dudas, pues siempre es mejor decir de más que de menos. Pero en realidad ya no es colon, es recto, es otra cosa completamente distinta. Listo, gracias, profe. ¿Ah? Profe, una pregunta. Los Sí. parciales y el final van a ser todos orales, ¿no? Sí, lo habíamos hablado al principio, habíamos dicho eso, que son 10 preguntas, 5 teóricas, 5 imágenes, eh, mínimo 2 de cada una para probar, 7 más para promocionar. Van a ver que dentro de poco les van a meter una especie de de texto con un reglamento ahí en el aula, y para inscribirse van a tener que mandarme un mail hasta 48 horas antes del examen. ¿Sí? Eso lo van a ver todo ahí en el reglamento. Y yo los inscribo y les mando el link y todo. Después igual nos quedan 2 clases para seguir charlando lo de eso del parcial, pero va a ser así en principio. 5 imágenes, 5 preguntas teóricas puntuales. ¿Algo más? ¿No? Bueno. Nos queda la clase que viene, la última de digestivo, sí, bastante cortita también. Y después tenemos toda la parte de genito urinario y terminamos la cursada, ¿sí? Así que los dejo, nos veremos la semana que viene. Y cualquier duda ya saben que me pueden mandar el mail. Chao, Gracias. profe.